bendiciones de nuestro Santo Dios. Les invito para ir todos por favor a Efesios capítulo 3. Deseo, antes de entrar en la clase en sí, que meditáramos un poco en la perspectiva y el sentido tan alto en el cual el apóstol tiene a la iglesia. Efesios capítulo 3, en el versículo 10, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como siempre digo, si alguien quiere tener una perspectiva correcta y sublime de la iglesia en el plan de redención, necesita conocer de una forma profunda la carta a los Efesios. El apóstol Pablo nos da una perspectiva sublime de lo que ella es en toda esta carta. En este versículo 10, el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene la misión sagrada de dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Y quisiera que meditáramos un poco en esto que dice Pablo. Lo que San Pablo está afirmando aquí es que la iglesia de Cristo es la institución más importante que existe en el mundo. Eso es lo que él dice. En el mundo no hay ninguna otra organización o institución que tenga la misión y a la misma vez la capacidad de anunciar la multiforme riqueza de la gloria, de la gracia de Dios, no solamente en el mundo, sino en todo lo que Él es. Dice Él a los principados y potestades, ¿dónde? Dice en los lugares celestiales, es decir, más allá de la tierra, más allá del cosmos, más allá de lo visible, existe un mundo que es invisible, que nosotros no lo podemos ver. Y San Pablo dice que esta institución, que este organismo al cual se le llama la iglesia, tiene la misión sagrada y la más importante de anunciar esta grandeza de las riquezas de nuestro Dios al mundo que vemos y al mundo que no vemos. Es decir, la asamblea de los salvos por Cristo, la compañía de los santos, los hijos de Dios. Pablo dice, tienen la importancia más grande en este mundo que cualquier otro grupo de personas. Norteamérica, Rusia, China son naciones las cuales tienen cierta capacidad para tomar decisiones que afectan a prácticamente todo el planeta. Son consultados tanto en el aspecto económico, militar, y ellos tienen ciertas capacidades en el mundo. Pero lo que Pablo está diciendo es que una institución más poderosa que todas estas naciones juntas, un organismo compuesto por personas de todo el mundo,
llamados por Cristo y llamados por Dios, tienen la capacidad de orientar y guiar el destino de este mundo de una forma especial. No sé cuántos ven a la iglesia así. Yo no sé cuántos ven a la iglesia local en la que están así. No sé cuántos se dejan confundir y piensan, bueno, en la congregación mía somos 20 personas. No somos como los más intelectuales, no somos los más ricos, y tal vez si sumamos a toda la cristiandad evangélica en una población, tal vez no vamos a ser más de 20,000, no vamos a ser los más fuertes, los atletas, los intelectuales. ¿Cómo así? Que el apóstol Pablo dice que nosotros somos la organización, el organismo y la institución más grande, poderosa que tiene la influencia más grande en el mundo. Sí, eso es lo que Pablo dice. Cristo dijo, hablando de la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, que aunque el diablo mismo y el mundo mismo y las naciones y toda la fuerza militar que hay en el mundo se levantaren en contra de la iglesia de Cristo, no podrán vencerla. ¿Por qué? Porque Dios la ha diseñado para que ella cumpla un propósito sublime, excelso, el más grande en el mundo. El Estado es una institución que Dios puso, pero por encima del Estado hay una institución que, si bien no se mezcla con el mismo ni depende del mismo, es una institución que lo supera en la misión que ella tiene. Y yo quisiera hoy, por medio de este texto, llevarles a reflexionar y a comprender la longitud, la altura, la anchura, la profundidad de la doctrina que la iglesia tiene en la historia de la redención. Cuando nosotros vamos a abordar el estudio de la doctrina de la iglesia, no vamos a entrar en simplemente conceptos, no vamos a entrar simplemente en un conocimiento más. No, cuando nosotros estudiamos la doctrina de la iglesia, estamos metiéndonos en una de las doctrinas más profundas, hermosas y necesarias que la Biblia da. Esto no es tanto como, bueno, no importa lo que tú creas o lo que yo creo. Pablo dice que no, que la iglesia tiene una misión sagrada, y esto conlleva a que la iglesia misma tenga una gran importancia. Si nosotros vamos al verso 14, allí del capítulo 3, cuando Pablo termina esta sección del capítulo 3 y parte del 2, en el cual él nos presenta nos presenta de una forma majestuosa lo que la iglesia es. Él dice, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál causa? Bueno, por lo que él ya dijo desde el verso 1 hasta el verso 13, y de lo que él habló allí fue de la grandeza sublime que la iglesia tiene en el plan de redención. Si ustedes miran el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Efesios, Pablo nos describe uno de los propósitos de la venida de Cristo a la tierra. Él nos describe allí el misterio de Cristo. Si se dan cuenta y recuerdan un poco lo que Pablo dice en las cartas, él siempre está insistiendo en el misterio de Dios
y a la misma vez en el misterio de Cristo. Pablo dice que él revela el misterio de Dios y el misterio de Cristo. ¿En qué consistió esto del misterio de Dios? ¿Cuál era el misterio que Dios tenía? Bueno, él nos va a explicar que el misterio de Dios es Cristo. El gran misterio de Dios es Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, porque aunque Cristo ya fue revelado por tipos, sombras en el Antiguo Testamento, ningún santo, ni siquiera el mismo Juan, que fue el profeta más grande según Jesucristo, quien pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ni siquiera Juan, que tuvo más comprensión que todos los profetas, pudo discernir de una forma completa y clara quién era Cristo. Por lo tanto, Jesús, aunque fue revelado progresivamente en el Antiguo Testamento, Él fue un misterio en Dios que solamente pudo ser comprendido luego de la resurrección. Que esto era un misterio se deja ver en que los discípulos, cuando Cristo les hablaba de su muerte, ellos no entendían. Ellos no podían aceptar que el Mesías, que el Cristo iba a morir. Cuando Juan el Bautista, quien recibió revelaciones grandes del Padre respecto a Cristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él estaba en la cárcel, bajo la fuerza del imperio, Juan empieza a cuestionar en su mente y a dudar si Jesús realmente era el Cristo. ¿Por qué? Porque en la comprensión judaica del Cristo era que el Cristo vendría como un rey que iba a inaugurar un estado perpetuo y eterno de paz, tranquilidad y prosperidad, y que Dios iba a librar a su pueblo del dominio opresor de Roma. Cuando Juan el Bautista ve que que Jesús no está haciendo esto y que más bien el precursor del Cristo está preso, a punto de ser decapitado, Juan tiene dudas. Él dice: pero es que la comprensión que yo tengo de lo que la Biblia enseña sobre el Cristo no es que el Cristo va a ser como es Jesús. Y entonces él le manda mensajeros a Jesús y le dice: bueno, Juan te manda una razón. ¿Eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Ni siquiera los apóstoles y los hermanos de Cristo pudieron entender quién era Él. La Biblia nos dice que los hermanos de Cristo, un día, Jesús predicando en Galilea, los hermanos van a buscarlo y mandan la razón que se los lleven, y la justificación que ellos dicen es porque Él está fuera de sí, o sea, Él está loco. La Biblia dice que los hermanos de Cristo no creyeron en Él sino hasta después de la resurrección. Y cuando Cristo le daba sus enseñanzas a los apóstoles, casi siempre se nos dice: y esto lo entendieron luego de la resurrección. Cristo fue el misterio de Dios que pudo ser revelado y comprendido de una forma plena luego de su resurrección. Pero Pablo nos dice que no solamente Dios tenía un misterio que era Cristo, sino que nos dice que Cristo traía consigo mismo un misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Bueno, el misterio de Cristo, Pablo lo explica aquí en todo el capítulo 2.
Y Pablo dice que el misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia. La iglesia no pudo ser entendida ni comprendida en el Antiguo Testamento. Los apóstoles mismos no entendieron la doctrina de la iglesia sino hasta luego de Pentecostés. Pablo nos dice en el capítulo 2 que Jesucristo, al morir en la cruz, no solamente propició la reconciliación de los judíos creyentes con Dios, sino que Cristo, por medio de su muerte en cruz, propició la reconciliación de dos pueblos que eran irreconciliables, es decir, judíos y gentiles. Los judíos aborrecían a los gentiles. Se nos dice que una de los ruegos y agradecimientos que los judíos diariamente le daban a Dios rezaba así: Dios, gracias porque no nací perro, mujer ni gentil. Ellos aborrecían a los gentiles, los cuales eran considerados inmundos. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, por medio de su muerte, Él no solamente quiere salvar a los judíos que crean en Él, sino a los gentiles, pero no para que continúen como dos pueblos distintos, sino que Él mismo vino a inaugurar un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Es decir, a partir de la muerte de Cristo, el verdadero Israel de Dios está compuesto únicamente por aquellos que creen en Él, sean judíos o sean gentiles. Cristo no vino para tener dos pueblos como algunos están enseñando hoy, que Dios tiene hoy a un pueblo que es el Israel, compuesto por los descendientes de Abraham en la carne, y por otro lado Dios tiene a la iglesia. No, Pablo aquí nos explica de una forma clara que Cristo, cuando vino a esta tierra y murió en la cruz, Él vino con el fin de establecer un nuevo pueblo que no es totalmente nuevo, sino la continuación del Israel de Dios. Pablo mismo nos va a explicar que no todos los que son hijos de Abraham, y Jesucristo mismo lo dijo, realmente son miembros del Israel, únicamente los que son de la fe. Y cuando Cristo muere en la cruz, entonces Él establece un nuevo pueblo que es el Israel espiritual, pero que en el Nuevo Testamento se le llama primariamente la iglesia. Pero los apóstoles no entendieron esto. Ellos pensaban que Cristo, cuando muere en la cruz, muere únicamente por los judíos. No sé si recuerdan cuando el Espíritu Santo va a decirle a Pedro que vaya a predicar el evangelio en la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo tuvo que hacer primero con Pedro? ¿Qué hubiese pasado si el Espíritu Santo dice: Pedro, ve a la casa de Cornelio, un gentil romano, entra a su casa, lo cual estaba prohibido para un judío? Ellos no entraban a las casas de ningún gentil. Entra allá y predícales de mí. La reacción de Pedro hubiese sido jamás como realmente pasó. Cuando el Espíritu Santo le muestra en una visión una cantidad de animales que en la ley eran considerados inmundos, y Pedro tenía mucha hambre, el Espíritu Santo dice: Pedro, mata y come. Y él dice: jamás.
porque a mi boca nunca ha entrado ninguna cosa inmunda. Y Dios le dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. E inmediatamente llegan los mensajeros de Cornelio a decirle: Pedro, necesitamos que vayas a nuestra casa. Pedro no pudo decir nada porque él entendió lo que el Espíritu Santo le quería enseñar: que la muerte de Cristo no solamente purificó a un pueblo de entre los judíos, sino que purificó a un pueblo compuesto por judíos y gentiles. Y cuando Pedro está predicándole, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles y tuvieron la misma, o más bien, recibieron la misma manifestación que pasó con los judíos en Pentecostés, para que los judíos no tuviesen duda de que la redención efectuada por Cristo también iba a beneficiar a los gentiles. Y cuando ellos escuchan que los gentiles están hablando en lenguas en señal de la presencia del Espíritu Santo, de que habían sido redimidos por Cristo, ellos dicen: con que Dios también ha dado arrepentimiento a los gentiles. Esto era un misterio. Los judíos pensaban que el Mesías vendría únicamente para redimir a los judíos. Pero Cristo nos trajo el misterio que Él vino a romper el muro que dividía a judíos y gentiles por medio de su cruz. Y hoy día la iglesia está compuesto por ambos, judíos y gentiles. Y el judío que no cree en Cristo no forma parte del pueblo de Dios. Y esto es lo que nos dice Pablo. Y luego en el verso 1 él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Cuál? Él dice, como lo he escrito brevemente antes. ¿Cuál fue? Lo que está en el capítulo 2, el misterio de Cristo, que Dios vino a reconciliar dos pueblos. Verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Él lo explica, verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces creo que aquí queda claro a qué es a lo que Pablo se refiere siempre con el misterio de Cristo. Y dice Pablo en el verso 7, del cual, hablando de ese misterio que es el Evangelio, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren, esta es una marca de un verdadero apóstol. La marca de un verdadero apóstol o siervo de Cristo es que él no tiene un concepto alto sobre sí mismo. El apóstol Pedro, escribiendo en su carta a los obispos, él dice: y yo, obispo entre ustedes. Él no dice: porque yo, el apóstol Pedro, les ordeno. No. Y yo, anciano, obispo entre ustedes. Él dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? Cristo.
que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Miren, nosotros como cristianos usualmente somos desconocedores de las riquezas que nos rodean. Nosotros usualmente vivimos el día a día de nuestra vida cristiana, atrapados en las angustias, situaciones y problemas que este mundo tiene, y nos olvidamos de las grandes riquezas que la gracia de Dios nos trajo por medio de Cristo. Y esa es la razón por la cual los animo a que cuando puedan, Dios quiera que sea lo más pronto posible, lean y estudien de una forma profunda la carta de Pablo a los Efesios. Pablo aquí nos dice que la iglesia de Cristo tiene una misión cósmica. Tú, como parte de la iglesia de Cristo, tienes una misión cósmica. Es cierto que Cristo en Mateo 28 dice que la iglesia tiene la misión de discipular a personas en todas las naciones. Pero aquí Pablo dice que la iglesia tiene una misión que traspasa a la tierra. Que la iglesia tiene una misión que llega y retumba en todo el cosmos y más allá del cosmos. Él dice que esta misión, como ya dije antes, implica que los principados y potestades conozcan y puedan ver las riquezas de la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice principados y potestades? Bueno, si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, en el verso 12, el apóstol Pablo dice desde el verso 11, él dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si se dan cuenta, Pablo aquí nos dice que estas potestades y que estos principados se refiere con aquella creación espiritual que hizo Dios, especialmente esa creación espiritual que es antagónica al reino de Dios, la cual habita en una esfera que no es la nuestra, es en una esfera netamente espiritual, que es donde gobierna Satanás. No sé cómo, porque no se puede con una alta amplificación, no se puede con satélites ni con nada de eso. ¿Cómo es que la iglesia, estando aquí y siendo terrena en su aspecto presente, tiene la capacidad de ella anunciar y proclamar a ese mundo que no está en la esfera terrena, a ese mundo espiritual, y mostrarles las riquezas de la gloria, de la gracia de nuestro Dios? Pero Pablo dice que estos seres espirituales, sean buenos o malos, ellos están viendo y están admirados y maravillados de la riqueza de la sabiduría de nuestro Dios
quien por medio de la muerte de Cristo en cruz reconcilió a dos pueblos irreconciliables, y que ellos se admiran al ver esto. ¿Dónde? En la iglesia. Bueno, tal vez esa sea la razón por la cual Pablo, escribiendo en primera a Corintios respecto al vestido de las damas y la actitud que ellas deben tener en el culto, en un texto un poco difícil hoy, el apóstol Pablo dice que las damas deben usar velo. Y Pablo dice que una de las razones por las cuales deben usarlo es por causa de los ángeles. Los ángeles, sean buenos o malos, ellos están interesados en presenciar lo que Dios está haciendo en el mundo, especialmente por medio de la obra de Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar de la doctrina de la iglesia, estamos hablando de esa institución que es celeste, supramundana, sublime, majestuosa, excelsa, que tiene una misión terrena y a la misma vez una misión cósmica. Y deseaba empezar con esta reflexión, porque yo quiero que cada uno de ustedes aborde el estudio de la eclesiología con toda la responsabilidad, con toda la seriedad, con toda la devoción y consagración que una institución como esta exige. Que nosotros podamos, al finalizar el estudio de la eclesiología, decir como Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. No puedo comprender ni entender a cabalidad toda la grandeza de la sabiduría de nuestro Dios, quien diseñó un plan tan perfecto que por medio de la muerte de su Cristo, de su Mesías, propició no solamente la salvación de unos, sino de muchos, incluyendo a dos pueblos que eran irreconciliables. Que la gloria de Cristo pueda ser exaltada, que nuestros corazones puedan saltar de gozo al conocer y comprender qué es y cómo funciona la iglesia de Cristo. Amén. Amén.